ni fácil ni imposible. Voy a leer parte porque el texto es muy largo, solamente partecitas, y voy a leer el encabezado que me gusta mucho. Abro comillas. Los saludó con amplias muestras de afecto, temiendo haberlo conocido en otro tiempo, y ahora no recordarlo. Pero el visitante advirtió su falsedad. Se sintió olvidado, no con el olvido irremediable del corazón, sino con otro olvido más cruel e irrevocable que él conocía muy bien, porque era el olvido de la muerte. Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Y por cierto, un paréntesis, ayer le preguntaron a unos estudiantes en otra clase que cuántos habían leído 100 años de soledad. Sorpresa, nadie. Me llama la atención que ahora en los colegios, y no sé qué está pasando, ni siquiera ya obliguen a leer 100 años de soledad, que es el texto más emblemático de toda la literatura colombiana, se supone. Lo cual quiere decir que yo no sé qué están leyendo. Eso va a quedar grabado. Pero bueno. O no están leyendo nada, puede ser también otra opción. Lo cual es gravísimo. Porque entonces no leen, unos estudiantes que no leen ni siquiera literatura, ¿cómo van a crear unos tipos de aprendizaje de lo que estamos hablando? Bueno, a raíz de los procesos de paz por parte del Estado colombiano con los diferentes grupos armados, el tema del perdón se ha ido saliendo de los confesionarios, monasterios, iglesias, para ser llevado a las mesas de negociaciones. Esto lo escribí hace más de 10 años y parece que lo hubiera escrito ayer, sirviendo como una herramienta importante para poder alcanzar una reconciliación. Ya poco a poco nos vamos acercando al tema de reconciliación. Ya vamos saliendo del tema del perdón poco a poco y nos vamos metiendo a la reconciliación. De acuerdo con lo anterior, la temática del perdón tiene que ser abordada desde varias dimensiones, sobre todo en lo tendiente a sus implicaciones en el psicoanálisis, ya que desde ciertas perspectivas se conceptualiza el perdón como la reconciliación con el pasado, cuestión que el psicoanálisis desde Freud la ha concernido, porque la reconciliación con el pasado sería una manera de definir la rememoración. Y para Freud, la rememoración es considerada como la cura psicoanalítica. El trabajo de rememoración del psicoanálisis. Para el psicoanálisis, el presente no es lo que sucede al pasado. Este no se rige por el tiempo cronológico, sino por el tiempo del inconsciente. Aquí aclaro una cosa, y ya lo vamos a leer. Yo no sé de dónde sacan que el psicoanálisis se encarga del pasado. Eso no es cierto. Es más, nadie se puede encargar del pasado. Y entonces la pregunta sería, ¿de qué se encarga? Se encarga de la historia. ¿Por eso la historia del pasado no es lo mismo? No. Pasado fue lo que pasó, como su nombre lo indica. Historia es volver a evocar eso que ya pasó, que es lo que uno puede hacer. Historizar el pasado sería lo que hace el psicoanálisis, traerlo al presente. Así que esa famosa frase, que hay terapias, hay propuestas que se encargan de aquí y ahora, todas se encargan de aquí y ahora, incluyendo el psicoanálisis, todas. ¿O es que alguien se puede encargar de otra cosa? Yo a veces no entiendo esas afirmaciones. ¿O es que creen que el psicoanalista lo que hace es vete a los 5 años, no sé qué, y uno va a los 5 años, o vete al año, entonces uno hace con un bebé 1 año? No, eso pasa en los programas de Tony Campos, pero eso no pasa en el psicoanálisis. El famoso hipnotizador ese español que habla así, y es como un perro y las cosas como un perro. Bueno, eso no pasa en el psicoanálisis. En el psicoanálisis cada quien cuenta una historia desde un lugar, y eso es historizar todo lo que le sucedió. Bueno, y es por eso que el presente puede resignificar al pasado. El presente resignifica el pasado. Por eso es que el psicoanálisis se encarga también del presente, del famoso aquí y ahora, que habrán algunos. Y es el a posteriori freudiano, el a prescor lacaniano, en donde el presente significa el pasado, a manera retroactiva. Es decir, uno no va a un evento anterior, a los 5 años, un supuesto trauma, para que se arregle algo del presente. No, es el presente que resignifica eso que sucedió. Eso es lo que hace el psicoanálisis. El sujeto en ese reencuentro con su pasado se reconoce
construye su historia, restituyéndola, lo cual constituye uno de los pilares del psicoanálisis, dice Lacan, abro comillas. La historia no es el pasado, la historia es el pasado historizado en el presente porque ha sido vivido en el pasado. El camino de la restitución de la historia del sujeto adquiere la forma de una búsqueda de restitución del pasado. Esta restitución debe considerarse como el blanco hacia el que apuntan las vías de la técnica psicoanalítica. Es al presente, no al pasado. Eso lo está diciendo Lacan. Entonces, ¿de dónde sacan? Entonces, si quieren averiguar el pasado de una persona, es psicoanálisis. Además que lo dicen en clase. Lo he escuchado. Eso no es cierto. Y si quieren el presente, entonces está la técnica. No sé qué. Además se inventan cosas como esas. ¿Nunca lo han escuchado? ¿Nunca se lo han dicho en clase? El camino de la restitución de la historia en Freud lo fundamenta desde el trabajo de recuerdo en el análisis, como un trabajo de rememoración. Para Lacan, la rememoración está ligada a la cadena significante. Por consiguiente, la rememoración sería la memoria simbólica, perteneciendo al orden simbólico, siendo esta la historia del sujeto. Hay que aclarar que la rememoración, ¿qué es la rememoración? Y que esto no debe confundirse con la memoria, que es lo que estamos discutiendo ahora. A través de la historia son varios autores que han señalado la diferencia entre memoria y rememoración. En el psicoanálisis, esta diferencia se hace más evidente. Abro comillas. No hay que confundir la historia en que se escribe el sujeto inconsciente con su memoria, palabra, cuyo confuso empleo no se debe primero en señalar. Por el contrario, habida cuenta del punto a que hemos llegado, importa distinguir muy claramente entre memoria y rememoración. Del orden, esta última, de la historia. La rememoración tiene que ver con una historia. No tiene que ver con una repetición. La memoria que le interesa al psicoanálisis es la memoria simbólica, que no es otra que la rememoración. La rememoración es hacer entrar, o entraría, también a diferenciar la rememoración de la reminiscencia. La primera es un fenómeno simbólico y la segunda es un fenómeno imaginario. Aquí ya se comienza a ver la diferencia entre rememoración y reminiscencia. Bueno, sigo avanzando. Como bien lo señala Lacan, la rememoración consiste en reconocer el propio deseo del sujeto en todo eso que lo constituye, que lo estructura. Abro comillas. La rememoración no es la reminiscencia platónica, no es el regreso de una forma, de una huella, de un hilo de belleza y de bien, que no llega del más allá de una verdad suprema. Es algo proveniente de las necesidades de estructura, de algo humilde, nacido a nivel de los encuentros más bajos y de toda la vagabunda pedante que nos precede, de la estructura del significante, de las lenguas habladas de manera balbuciante, trastrabilla. ¿Qué nos quiere decir eso? No es que uno va a buscar, durante unos años, a lo mejor ustedes estaban muy jóvenes, o no habían nacido, hubo una terapia que se puso de moda, como esas terapias que se ponen de moda de vez en cuando, que se llamó terapia regresiva. Subtítulo: terapia de las vidas pasadas. No sé si se acuerdan de eso, nunca, no sé si lo habían escuchado. Bueno, resulta que había un psiquiatra famoso, por ahí vienen los libros todavía, que se llamaba Brian Weiss, creo que era el nombre del psiquiatra que planteaba eso. Este psiquiatra tenía la hipótesis que si tú hipnotizabas a un paciente, más o menos la técnica que usaba era hipnosis, ese paciente comenzaba a contar cosas, no de su vida actual, sino de sus vidas pasadas. Y resulta que tú salías siendo la amante del emperador no sé qué, el soldado romano de no sé qué cosa. A mí me parece... ¿Profesor, usted cree eso? No. Es más, yo dudo mucho que una terapia pueda hacer eso. Si en verdad puede llegar a ser. A mí lo que me parece que eso jugaba con las fantasías de cada sujeto, que se creía el soldado romano en, no sé, en el siglo no sé qué cosa. Y simplemente ahí hablaba alguien desde sus fantasías. Algo así. Pero bueno, sigamos. Rememorar es repetir. El psicoanálisis lo considera desde dos lugares diferentes. Rememorar tiene que ver con el trabajo analítico. En cambio, el repetir hace referencia a la compulsión a la repetición, que a su vez está ligada con el goce y la pulsión de muerte. Es importante para cualquier proceso reconciliatorio, ya estamos hablando ya algo de reconciliación, con el pasado,
llámese psicoanálisis o no, tener presente la diferencia entre la rememoración y el repetir. Esto último puede conducir a acting o pasajes al acto, que en muchas ocasiones son mortíferos. Los actos compulsivos e impulsivos, las toxicomanías o el consumo de ciertas drogas, el robar, la anorexia, la bulimia y todos aquellos excesos de goce que la cultura actual de cierta manera promociona, incluyendo los excesos de memoria. Para Rico, que alguna vez ya lo hablamos acá, esta distinción es clara. En su libro, La memoria, la historia del olvido, comenta que la memoria, repetición, resiste a la crítica, ya que hay un punto importante que hablamos ahorita. ¿Por qué será que en los parciales que a ustedes les hacen para evaluar capacidad de memoria de lo que aprendieron, supuestamente, ustedes no pueden contestar lo que ustedes creen, lo que ustedes consideran con fundamentos? ¿Esa opción la hay? Es decir, a mí no me parece que esto sea esto, sino esto, por esto y esto y esto. ¿Qué pasaría uno si uno coloca eso en un parcial? Claro, cero, porque lo que tienen que repetir tal cual lo que les dijeron. No lo que ustedes analizaron, pensaron, fundamentaron. Porque resiste a la crítica, la memoria de repetición. Es así, y así tiene que ser. Y la memoria de recuerdo es memoria crítica, facilitando esta última el trabajo de rememoración o el trabajo del duelo. Lo que se necesita para reconciliarse es memoria crítica. Por eso que en una pareja, o en el caso de una pareja, también podemos poner en un proceso de paz con dos bandos, el gobierno y la guerrilla, lo que sea. Es muy difícil llegar a una reconciliación cuando se comienzan a sacar los trapitos al sol. Tú me hiciste, yo me hiciste, tú me hiciste, yo te hice, yo te digo así, así. Así es muy difícil reconciliarse. Lo que estamos haciendo es señalando los errores de cada uno y además todo de una manera exacta. Tú me hiciste tal cosa, tal día. Así es muy difícil reconciliarse. Porque no hay memoria reflexiva, sino una memoria de señalamiento, algo así. De acusatorio, una memoria acusatoria, algo así. Bueno. Sigamos. El exceso de memoria hace referencia a la compulsión a la repetición, algo que ya hablamos la semana pasada, que por el paso al acto sustituye el recuerdo verdadero por el que el presente se reconcilia con el pasado. Así como el acto reemplaza el recuerdo, la melancolía reemplaza el duelo. La consecuencia de esta operación sería no permitirse el paso que va de la repetición al recuerdo, rememoración. ¿Qué pasa? Cuando uno se queda pegado a lo que sucedió, a ese pasado, eso conduce, en algunos casos, a una melancolía, porque no permite el duelo. Bueno, esto es sacado del famoso texto de Freud, el duelo y melancolía. Donde no puede haber un duelo, hay melancolía. La melancolía es como que hace pegado a eso que sucedió, al objeto. Al objeto perdido, dice Freud. No es posible elaborar la pérdida. Y parece ser que algunas personas tienen esa memoria exacta de lo que sucedió, exacta entre comillas, porque no sabemos que eso no existe, es para no perder ese recuerdo como objeto. Y le permite, por lo menos, mantenerlo ahí. Yo tengo una hipótesis, que no es mía, pero voy a dar oído. La gente odia porque no puede amar. Y el odio es un reemplazo al amor. Entonces mantienes al objeto, si no lo puedes amar y tenerlo ahí, lo mantienes ahí a punta de odios. Porque para el psiquismo inconsciente no hay diferencia entre amor y odio, se tiene al objeto. Pero bueno. Así que piensa aquí en odia. Porque es lo mismo que amar. Sigamos. El duelo, como dice Freud, es la reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una atracción que haga sus veces, como la patria, la libertad, un ideal, etc. Ante esta pérdida, el sujeto pierde interés en el mundo externo o con todo que no recuerde al muerto, como nos dice el mismo Freud. Este aspecto es importante para el análisis de la repetición y el recuerdo, ya que si ese sujeto insiste en ese recordar lo perdido o en afianzar la memoria a todo lo ilimitado, este duelo pasaría a convertirse fácilmente en una melancolía. Y por eso insistimos en el recuerdo otra vez, porque no queremos perderlo.
En esta reiteración sobre eso perdido, hay una reiteración sobre lo pasado, lo cual no va a permitir que el presente se confirme, ni mucho menos el futuro. El objeto no es perdido en la melancolía. Este permanece, por lo tanto, tiene que ser reencontrado, es decir, no tiene que ser rememorado, ni vuelto a reencontrar. Permanece en un lugar de repetición, está ahí siempre, está ahí, para poder ocupar ese lugar indefinidamente. Y entonces vamos, con esta hipótesis teórica, vamos pudiendo explicar para mí cuál es el fin del odio y por qué hay gente que no puede perdonar. Toda esta teoría de la memoria, rememoración, ¿para qué serviría el odio? Para mantener eso ahí. Porque si lo comienzas a rememorar creativamente o simbólicamente, eso comienza a perderse poco a poco, o comienza a perder la importancia que se tiene. Entonces uno preguntaría, ¿pero por qué alguien quiere tener algo que le hace sufrir? Ya sabemos que en la teoría psicoanalítica esa permanencia de ese objeto causa un placer inconsciente, que en el psicoanálisis lacaniano sería goce, que también hablamos algo la semana pasada. Lo que permite el duelo en el trabajo de rememoración es reencontrar eso perdido, que no tiene que ser algo real, aunque para el psicoanálisis esto es un proceso retroactivo, ya que primero tiene que ser reencontrado para saber lo perdido. Es decir, tú primero te lanzas a la búsqueda del objeto perdido para saber que lo perdiste. Es la búsqueda, o más bien, pongamos eso en otro ejemplo. Tú tienes que crear la labor creativa simbólica para darte cuenta que hay algo que no tienes. La labor creativa es el proceso que te permite saber que algo no tienes, algo sí. No es que te das cuenta que no tienes algo y después creas, no. Creas para darte cuenta que no tienes algo. Pero bueno, sigamos. Los abusos de la memoria, ese es el título de un ensayo del investigador Svetlana Todorov. Este nos pone en guardia, aunque se proclama como víctimas y reclaman reparaciones indefinidamente, colocándose en una dialéctica imaginaria, donde uno no puede existir sin el otro. Si soy víctima, es porque a mí me reconocen como tal. Así se perpetúan los lugares de víctima y victimario, lo cual impide la rememoración y la reparación. Nadie puede salir de un lugar de víctima si los culpables son nosotros. Mi mamá, mi papá, el santo, el Peñalosa. Ojo, sin esto quitarle cierta responsabilidad a los gobernantes, no puede ser que todo sea culpa de ellos. Algo así. Ser víctima traslada la pregunta por el ser, por la subjetividad, a la respuesta sin interrogante por la condición del sujeto. Condición que nunca obtiene una respuesta definitiva, sino respuestas parciales, que remiten a otra pregunta. De ahí la supuesta comodidad, ofrecerse a la otra como víctima. Es mucho más cómodo y gozoso que interrogar sobre lo que compete a cada uno de tales actos. Ojo, puede ser que alguien me hizo daño, claro que sí. Puede ser que alguien tenga responsabilidad por esos actos, claro que sí. Pero yo quedarme pegado a que yo soy la víctima de ese otro, eso es lo que me impide a mí elaborar otro lugar diferente a esa repetición de ser la víctima. Porque víctima es un lugar repetitivo, porque para ser víctima me tengo que colocar en el lugar de sufriente. Y para colocarme en el lugar de sufriente, alguien me tiene que hacer sufrir. Algo así. El lugar de víctima, por su misma condición de repetición, no facilita el trabajo de rememoración. Y para sostener la demanda perpetua hay que mantener repetidamente el daño. Y por eso el recuerdo, o la memoria. Tú me hiciste, tú me hiciste, tú me hiciste, tú me hiciste, porque es la manera de mantener mi lugar de víctima y el lugar de victimario al otro. Infracción o ofensa. Por lo tanto, la memoria tiene que utilizarse de una manera limitada. Algo así. El otro es el malo, siempre. Bueno, sigamos. El mayor problema de la amnistía no es la imposición del olvido y que esto no sirva para una reconciliación con el pasado, sino que alguien se arroje el derecho de controlar la selección de elementos que tienen que ser conservados o olvidados. Ese es el problema de las amnistías. Es decir, esto sí se recuerda, esto no, esto sí, esto no. ¿Quién decide eso? Parece que un juez. En este caso, en Colombia, parece un juez
especial, le llamamos juez especial de paz, creo que le llamamos, ese es el nombre que le han colocado. Sino que alguien se arroja el derecho de controlar la selección de elementos que tienen que ser conservados o olvidados, ya que esto obedece a un proceso. Es por eso que llamar memoria a ciertos almacenamientos de información que realizan unas máquinas no debe ser considerado tal. Las máquinas no tienen memoria, según esta hipótesis. Entonces no hay llamas memorias. Además que uno tiene la costumbre de humanizar los computadores. Está pensando, porque sale un dibujito ahí. A veces no está pensando nada, a ver, eso no piensa. Da una cosita ahí. ¿Por qué? Porque parece que la operación que está haciendo tiene lentitud, se está demorando por alguna cosa. Pero pensando, ese pensamiento. Lo que pasa es que uno tiende a humanizar todas esas máquinas, algo así. Pero bueno. O por lo menos, desde el psicoanálisis, no debe ser llamado memoria. Y Freud era claro en este asunto, ya que cada vez que hablaba de memoria, nos habla de procesos de selección. Parece ser que algunas máquinas hacen procesos de selección, inteligencia artificial le llaman. Parece ser. Pero ojo, sigue siendo limitada. Las máquinas pueden tener 1 millón de probabilidades de seleccionar algo y selecciona una. ¿Será que uno tiene 1 millón de probabilidades? ¿O uno puede crear una que no esté preestablecida? Son preguntas, yo no tengo la respuesta todavía. ¿Será que una máquina puede crear una nueva probabilidad? ¿O será que el ser humano sí puede o no puede? Son preguntas que de pronto ya han sido contestadas por otros autores y que hay que seguir indagando. Pero bueno, sigamos. El olvido es necesario, pero no por eso hay que rechazar la memoria. Hay que saber hacer algo con él, también con el olvido. Para que pueda aportarle a la memoria lo necesario para que el presente pueda seguir su camino hacia el futuro. En este punto nos señala Marc Bourget en su libro La forma del olvido, cuando dice, abro comillas, el olvido es necesario para la sociedad y para el individuo. Hay que saber olvidar para saborear el gusto del presente, del instante y de la espera. Pero la propia memoria necesita también el olvido. Hay que olvidar el pasado reciente para recobrar el pasado remoto. Es decir, que al final no hay un olvido completo. Es lo que van a plantear estos autores. Es decir, olvidarse de todo no se puede. Yo creo que aquí, también hay que crear, yo no creo que la palabra sea olvido. Más bien, hay que restarle cierta importancia a ciertos recuerdos para crear otros recuerdos. Claro que eso no se hace así automáticamente, ni porque uno quiera hacerlo. Hay que hacer un trabajo sobre esos recuerdos. Ese recordar permitiría la reconciliación con el pasado, mediante el apaciguamiento de la memoria y dejará el camino para que el perdón pueda venir. Bueno, voy a ir terminando para comentar que la memoria, este trabajo de rememorización es importante para el perdón. Sin un trabajo de rememoración simbólico, donde un sujeto puede hacer algo con esa historia y convertirlo en un presente y un futuro, no puede haber perdón. Nunca. Porque el perdón necesita ese trabajo de rememorización o de reelaboración, como llamaba Freud. Con eso ya quería terminar. Gracias.